Te voy a dar 3 formas de comunicar mejor y que tu mensaje llegue más lejos y cale más hondo y que no te olviden. Pero lo voy a hacer al revés, porque yo me creo muy original. Es decir, normalmente en los vídeos te dicen 3 técnicas. La primera, di cómo te sentiste. En lugar de decir que estabas nervioso, di que te temblaban las manos. Gracias, caballero. Solo hay 7.400.322 vídeos exactamente igual que el suyo. Son todo como una copia de una copia de una copia. Entonces, yo te voy a contar lo que te quiero transmitir y luego te desgranaré las 3 técnicas. Y con esto tú puedes ir sacando también, mientras me vayas escuchando. Porque seguramente saques alguna que yo no te diga al final. Yo prefería ser vagabundo a seguir trabajando ahí ni un minuto más. Y estaba muy perdido en la vida, muy perdido. Era como estar en un foso muy profundo, mirando alrededor y todo estaba oscuro. El trabajo era de entrenador personal y me había metido ahí porque a mí me gustaba entrenar. Pero lo único que hacía era contar repeticiones de jubilados. Venga, 1, 2... ¡No puedo más, eh! Venga, 3. Y pensaba, Dios mío, ¿en esto se ha convertido mi vida? Era como si Indiana Jones se hubiera metido a ser arqueólogo, pero en lugar de estar luchando contra indios que arrancan corazones y partiendo caras de nazis, se hubiera tirado 8 horas quitando polvo a figuritas con un pincel pequeño. Así me sentía yo. Y cada día, cada puto día, cuando salía del vestuario de ese gimnasio y bajaba para empezar a trabajar, veía un cartel que ponía "No hay salida". Pondré la foto para que sea mucho más gráfico. Y yo no soy nada esotérico, de hecho soy bastante racional, pero interpretaba ese cartel como la señal que me estaba dando la vida para que me largase de allí. Y creo que a veces pasa esto, que interpretamos cosas que vemos a nuestro alrededor como señales para hacer lo que en el fondo queremos hacer. Y que está bien escuchar eso. Es como escuchar el murmullo de una bestia interior que te guía por donde es realmente tu camino. Así que yo bajaba todos los días pensando que bueno, por lo menos no estaba tan mal. Que al menos no estaba en una oficina, encerrado 8 horas al día. Pero era un poco el consuelo del esclavo. Era como si un día hubiera entrado en casa, me hubiera encontrado a mi novia acostándose con otro y hubiera dicho, bueno, por lo menos es uno y no es una orgía aquí con 20 tíos. Oye, y parece aseado. Chicos, estaréis usando condón, ¿no? Yo me consolaba así. Y aún así no podía evitar acordarme de una chica preciosa a la que había conocido en la playa hacía casi 2 meses. Estábamos a finales de septiembre, el frío empezaba a colarse en mi vida y en mi alma, y yo pensaba todo el rato en cuando era libre, en ese agosto en el que había conocido a esa chica tan guapa. Pero bueno, ese día en concreto, un miércoles, estaba un poquito más optimista, porque ya solo quedaban 2 días para dejar de trabajar en aquel sitio. Y cuando ya solo quedaba 1 hora, el cliente que me tocó me dijo que no le pusiera tabla para la semana que viene. Y añadió, es que me tocado un pequeño reintegrito de la lotería y voy a ser feliz y a disfrutar de la vida. Así que, oye, ponme una tabla para dentro de 2 semanas. Porque seguirás aquí, ¿no? En 2 semanas, a menos que te toque la lotería, y también te vayas tú. Y algo hizo clic en mí. Tengo como unos detonadores que si lo accionas, todo estalla por los aires. Y ese tío con sus palabras, al mencionar la palabra playa y lotería, fue el dedo que pulsó el botón que hizo que todo saltara por los aires. Le miré y pensé, yo no necesito la lotería para ser libre. Salí de allí en ese mismo momento, me dio igual lo que me quedase por delante y cuando me estaba marchando escribí a aquella chica y le dije, mañana estoy en la playa. Y al día siguiente los primeros rayos del sol me descubrieron en el mar con ella a mi lado y no en un sótano rodeado de máquinas y de mancuernas contándole repeticiones a gente. 1, 2, 3... Y me acuerdo que me sumergí en el agua, salí, cogí aire, la miré, ella me miró, nos besamos, aunque no nos queríamos, pero era lo que tocaba en ese momento porque ambos éramos jóvenes y nuestro tiempo nos pertenecía. Miré al cielo y pensé, al final sí que ha habido salida. Y recuerdo pensar, nunca más voy a estar haciendo otra cosa que me impida estar haciendo esto. Nunca más voy a coger un trabajo que haga que mi tiempo deje de pertenecerme a mí y sea otra persona quien decida sobre mi libertad. Te voy a desgranar las 3 técnicas. La primera, lógicamente, es contar tu historia,
porque empatizamos con eso. Es decir, piensa por qué contamos historias. Las contamos, primero, para recrear todo lo que sentimos nosotros cuando las vivimos. Es como viajar en el tiempo y rescatar todos esos elementos y traerlos al presente, o viajar tú al pasado. Y eso, si lo cuentas bien, hace que la persona que te escuche viaje contigo. Le llevas, tú has estado conmigo en esa playa, con esa chica, mirándome. Buah, ayer, ¿qué es lo que eres? No te da la vergüenza. No, en serio. Pero si lo he hecho bien, te has sentido identificado con esa sensación de vacío. También depende de cada persona, ¿eh? Hay gente que no lleva mal esto de tener un jefe y estar haciendo algo que no soporta. Yo nunca lo he llevado nada bien. Pero lo primero es eso, contar tu historia. Lo que tú hayas sentido en el pasado, con esa historia que estás contando, lo sentirá la persona que te escucha. Otra cosa, balas de fantasía. Es decir, en lugar de, como te contaba yo al principio, oye, estaba nervioso, me temblaban las manos, que eso está guay, porque al final te transmite algo físico, es decir, tú puedes empatizar con eso de que la pierna está toconeando o que te están temblando las manos, pero a mí me gusta mucho más llevarlo al terreno de la fantasía y decirte que yo estaba en un pozo muy oscuro, porque de pronto es como leer, tú te lo imaginas, las historias también nos llenan por lo que ponemos nosotros en ellas. Entonces, tú has visualizado cómo era ese pozo, o cómo era esa playa, o cómo era esa chica, ni siquiera te he dicho de qué color tenía el pelo, por ejemplo. Entonces, balas de fantasía, lo que te contaba yo de Indiana Jones, con un pincelito, o cuando llego a mi casa y veo a mi novia engañándome con otro, todo eso para mí es mucho más gráfico que contarte que estaba sudando, que me temblaban las manos. Se ve de forma mucho más gráfica porque tú pones tu imaginación al servicio de la historia que yo te estoy contando. Y por último, tercera técnica, bache y llano. Bache y llano es una cosa buena, a mí me gustaba entrenar y me metí aquí porque pensaba que esto era lo mío, llano, y bache, pero lo único que hacía era contar repeticiones y me sentía perdido y mi tiempo no me pertenecía a mí sino a otro. Todo el rato es eso. Ese día estaba más animado porque ya era miércoles, me quedaban solo 2 días, era la última hora, bache. Y el cliente me dijo que si no me tocaba la lotería, contaba con que yo estuviera ahí en 2 semanas. Bache y llano. No deja de ser otra cosa que un obstáculo y cómo lo rodeas o cómo lo solventas. Pero a mí me resulta muy gráfico imaginarlo así, como un bache y un llano. Contar tu historia, balas de fantasía, elementos que tú puedas poner en la historia, tú como espectador, como oyente, y bache y llano. Seguramente, cuando te he ido contando todo esto, a ti te han venido a la cabeza otra serie de elementos, porque de hecho he utilizado alguno más, pero he querido destacar estos 3. Si quieres, pónmelo en comentarios, o añádeme cuáles usas tú para comunicarte mejor, o para contar historias con las que podamos empatizar. Y te doy un truco cada día, por cierto, para comunicar con historias y con emociones, en potencioturrugido.com, en mi newsletter.